Hola, hola, un cordial saludo para todos ustedes. Desde aquí, desde Colombia. Mm, Obviamente, voy a dar un agradecimiento al doctor Oscar Yesida Aparicio por invitarme a este sexto Congreso Internacional de Educación, Investigación y Tecnología. Quien les habla, Luis Rafael Hutchinson Salazar. En este momento me desempeño como decano de la Facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación de la Universidad Santo Tomás de la ciudad de Tunja, en Colombia. El título de mi ponencia es el legado, la filosofía del olimpismo y su legado en la humanidad. En ese orden de ideas quisiera, digamos, empezar con esa frase muy bonita de Maximiano Trapero, en donde la voy a citar textualmente: si alguien me pidiera la receta para olimpizarse, le diría: la primera condición es estar alegre. Esta es digamos, la estructura de la presentación, y pues esta surge, digamos, de un artículo de opinión y una conferencia que participé y pude, digamos, presentar a nivel internacional en Corea del Sur, en Piochán, de los Centros de Estudios Olímpicos, en donde pues hice una representación de Colombia, ¿verdad? Y que me ha permitido seguir desarrollando ese constructo filosófico del legado del olimpismo en la humanidad a través del tiempo, teniendo, digamos, dos momentos fundamentales en su desarrollo: el olimpismo clásico y el olimpismo moderno, como lo ven en pantalla, abordando la forma como este era percibido en relación al hombre, la sociedad y el conocimiento, identificando así a través del tiempo su evolución encaminada a la mejora, interpretando las necesidades y situaciones de cada una de las épocas, en donde el olimpismo ha buscado ser la filosofía educativa, digamos, de vida, encaminada a brindar un legado humano trascendental. Y finalmente, pues bueno, llegar al olimpismo dentro del contexto, digamos, local, nacional y universitario, donde se identifica también como un fenómeno, digamos, desarrollador y promotor de lo axiológico, enmarcado para fomentar, digamos, un parámetro y pilar de la vida. Digamos, por eso en este continuo estudio y línea que he venido desarrollando, las palabras clave que surgen son, digamos, el olimpismo, el deporte, la filosofía, el movimiento olímpico y el legado humano. Digamos, como introducción, la palabra olimpismo usualmente genera confusión y controversia por las diferentes nociones a las que se asemeja, propiciando inclusive posibles equivocaciones semánticas. Desde un punto de vista sociológico y educativo del deporte, se relacionan con los Juegos Olímpicos que se desarrollan cada 4 años en una ciudad o país seleccionado, y como término propio es asemejado a las Olimpiadas. Sin embargo, el mismo Barón Pierre de Coubertin propuso desde el año 1919 que esa asociación es histórica y gramaticalmente una equivocación, y pues todavía la seguimos utilizando, porque las Olimpiadas son, digamos, un intervalo de tiempo en el calendario, y por tanto los Juegos Olímpicos son la apertura de esa agenda. Pero aún así, repito, la seguimos utilizando esa asociación, y por eso considero clave seguir indagando en digamos, en esta reflexión académica que les quiero presentar el día de hoy. Por eso se consideró necesario centrar el presente, porque eso surge de un artículo de opinión y de reflexión, con esta presentación, en desarrollar un recorrido filosófico y educativo del olimpismo, tanto clásico como moderno, que permita digamos, una sensibilización y acercamiento frente a sus consideraciones, que permita identificar el legado que éste ha aportado incluso en el contexto universitario, y de su rol protagónico para la formación de una cultura por el movimiento y la acción motriz y la vida misma, por supuesto. En ese orden de ideas, en primera medida, el olimpismo es considerado como una doctrina integral que fraternaliza la relación cuerpo-espíritu con la euritmia. Y esa euritmia da como resultado todas aquellas acciones que se realizan por el movimiento humano y que enaltece la belleza y la armonía, expresando, digamos, emotividad, la comunicación y el respeto
por los principios éticos universales de lo bueno, lo bello y lo justo, vistas como virtudes humanas, que deben entenderse en el contexto no solamente del deporte y la actividad física, sino en todos los ámbitos generales como nobles aspiraciones que se materializan a través de tener un cuerpo sano y una mente equilibrada, pero no solamente ese dualismo cartesiano, sino también con la otredad. En desarrollo de lo anterior, digamos que la propia Carta Olímpica desde 1908, en su primera publicación hasta la fecha, ha reflexionado sobre el olimpismo como una de las formas mediante las cuales puede cultivarse una filosofía para la vida que exalta el cuerpo y sus cualidades, entre las que se destaca su dinamismo y la satisfacción, traducible la mayoría de las veces como alegría, fruto del esfuerzo humano y que a su vez permite que en un escenario simbólico, como por ejemplo las justas olímpicas, que donde se batan y se enfrentan los representantes de todas las naciones, con lo que se busca demostrar que la confrontación es inevitable. Digamos que pero también a través de esa confrontación se puede otorgar un escenario de paz que utiliza al deporte como catalizador de principios democráticos, culturales, integradores, en la formación de una sociedad más armónica. Digamos que de esta manera el deporte en sus diferentes manifestaciones, iniciación, formación, especialización, competencia, espectáculo o amateur, que es para todos, constituye una de las principales líneas transmisoras de esta visión que entendemos afín a las filosofías útiles para la vida, que eventualmente puede leerse como una cierta filosofía del olimpismo, aún no con lo problemático que, digamos, puede resultar de la expresión dentro del canon ortodoxo de la reflexión filosófica. Digamos que centra su trabajo por y para la vida, porque el olimpismo, óigase bien, precisamente se opone a toda utilización nociva tanto para cualquier atleta como para las personas en general, que constituyen vulneraciones contra la salud y sus derechos fundamentales civiles. Pero como consecuencia de lo enunciado, digamos que el mismo movimiento olímpico ha propuesto tres valores esenciales que se articulan con esta visión filosófica de la vida que emerge del olimpismo, tales como la excelencia, la amistad y el respeto, como ustedes lo pueden ver, porque tiene un impacto positivo en la disciplina que constituye al sujeto deportista como individuo, como miembro de un equipo y como un agente social transformador y hasta emancipador. Por eso, pues ahora bien, los invito, digamos, a realizar un recorrido filosófico, empezando por el olimpismo clásico, y que da origen del conocimiento y lo que, pues, digamos, la piedra angular de lo que hoy en día, digamos, conocemos. Porque indudablemente el olimpismo es asumido como una filosofía de vida que ha centrado su estudio en el amor por la sabiduría y que en la escuela de Grecia clásica fue promovida en principio por los sofistas, en donde Sofos y Sofía hacía referencia a ese ser humano sabio o aquel que sabe, y es decir, que para llegar a la sabiduría se necesitaba de quien pudiera enseñarla, siendo uno de los principales influenciadores, Protágoras de Abdera, como posible creador del humanismo, que señaló que el ser humano es la medida de todas las cosas. Otras corrientes, como la propuesta por Pitágoras de Samos, creador de la teoría de los números como esencia también de las cosas, y cuando el tirano Leonte de Fiunte o Philus le abordó preguntándole sobre la filosofía como sabiduría, el mismo Pitágoras brindó una explicación ya asemejada propiamente al olimpismo como filosofía de la siguiente manera. Pues básicamente es aquí una cita textual: la vida de los hombres parece semejante a una aglomeración como las que se reúne en la convocatoria de los mayores juegos, y con la asistencia de toda Grecia, pues allí unos acuden con sus cuerpos bien entrenados para conquistar la gloria y el honor de la corona. Otros se congregan para vender y comprar con afán de lucro, y hay otra clase de individuos que no van ni por el aplauso ni la ganancia, sino que se presentan tan solo para mirar lo que allí sucede, llamándose amantes de la sabiduría, es decir, los filósofos, porque en la vida de la contemplación y el conocimiento superan muchos a otros afanes. Digamos que cerrando esa cita, uno de los objetivos de esta época era conseguir el equilibrio y la perfección entre el trance agonal, utilizando las destrezas propias del cuerpo para lograr los máximos niveles en las competiciones celebradas al honor al dios Jano o Agonio,
teniendo como fin obtener la arete, como ustedes la pueden ver en pantalla, que hace referencia a la excelencia, o la aristó, también referencia a lo mejor, como el máxime social del mundo homérico en ser simple el primero y en destacarse ante los otros o los demás. Por eso ese idealismo homérico descrito, donde el rendimiento era una herramienta para alcanzar la inmortalidad, dio paso al clasicismo con una nueva noción de perfección del cuerpo y espíritu mediante la que la ralocagatia, como ideal de la conducta personal provenientes del ralo, igual bello o belleza, y el ágatos, que es igual a lo bueno, que lograra una formación espiritual consciente fundada en una concepción o visión de conjunto de ser humano. Por esta razón, la belleza física, la ralos, digamos, se formaba en las arenas, en los gimnasios, con las disciplinas gladiatorias, para disputarse en el momento de los juegos palenélicos. En cambio, el espíritu, ¿cierto? La sabiduría y el intelecto referido al ágatos eran promovidos por el canto, la retórica, la escritura, la música, la danza, la poesía, es decir, todas las bellas artes, entre otras en esa búsqueda de la perfección que era cultivada por los filósofos teoréticos. Por eso conviene subrayar que el mismo Pierre de Coubertin manifestó que en el mismo tiempo espléndido de Olimpia, el deporte, las letras y las artes aseguraban la magnanimidad de los propios Juegos Olímpicos clásicos, porque esa educación atlética de la moral y el del cuerpo no formaba solo pues, gente musculosa, sino también el carácter y la voluntad. En definitiva, producía seres humanos armónicos. Esto finalmente, o bueno, quiere decir que el olimpismo de la época clásica tuvo una naturaleza pacificadora. Los juegos panhelénicos tenían alteraciones por la guerra que de manera constante arremetían contra el Peloponeso o Moria y que a causa de esa particularidad, aproximadamente en el año 884 a.C., el rey Cleóstones junto al legislador Licurgo o Lisurgo y el arquero Ífitu en nombre de los territorios limítrofes de Pisa, Esparta y Elida, fijaron el acuerdo o tregua llamada Equechería, como ustedes lo pueden ver ahí en pantalla, pregonada o publicada por los espondóforos o mediadores de paz, que eran conocidos, así eran conocidos en esa época, con el aviso sublime de que los juegos iniciaban y de esta manera todas las acciones producidas por la Fuerza Armada Militar quedaban prohibidas y vetadas, proponiéndose festivales de paz. Inclusive los viajeros junto a los atletas ostentaban inmunidad tanto en la estadía, perdón, como en los recorridos a los lugares, en una atmósfera pacífica del territorio del Helade, de la dominación homérica, es decir, se tenía una planificación para estos eventos, digamos, culturales, artísticos y deportivos. Esa tregua de quichería generó un hábito de paz duradera y estable, siendo afectado en muy pocas ocasiones, según la historia, de manera insignificante en comparación al tiempo social del antiguo olimpismo, que data alrededor de 1168 años, teniendo como pilar el respeto mutuo por los demás. En efecto, la ganancia obtenida para que el deporte sea un eje de igualdad y democracia fue un logro naciente del siglo XIX que el mismo varón Pierre de Coubertin lo retomaría con el denominado olimpismo moderno, que es el que vamos a ver a continuación. Propongo aquí una ruta porque ese olimpismo moderno tiene varios caminos, varios pilares, y es que el mismo varón Pierre de Coubertin en sus memorias olímpicas siempre acudió a la noción explícita de considerar al olimpismo como una doctrina olímpica educativa e integral. Emergía de un pensamiento del deporte como uno de los, digamos, sistemas en los que está inserta la humanidad. Como eco de ello, podría postularse que además y fruto de la construcción subjetiva del individuo, que se asume como el centro de todas las cosas, la filosofía del olimpismo moderno pone al ser humano en ese lugar, pero profundiza en las múltiples, digamos, fracturas que existen en la modernidad, pues enciende una vez más al sujeto y se centra especialmente en aquellos que realizan deporte de manera regular, como los atletas o los niños y adolescentes que quieren incursionar en el deporte, es decir, que se genera, digamos, una opción de vida y ahí es una de las críticas porque se generan procesos de exclusión. Así, el nacimiento del olimpismo moderno
es fruto de este doble juego o vía. Por un lado, construye su universo en el ser humano como centro, pero al mismo tiempo ese ser humano es separado y alejado de los otros, y pues que obviamente queda como allá en las periferias. Por eso es una de las críticas, y es que el deporte olímpico entonces queda atrapado en las lógicas y patologías de la razón moderna, que identifica, selecciona, clasifica, usa y hasta, ¿por qué no?, desecha. Porque por supuesto no todo es perfecto en esta corriente filosófica. Por eso digamos el olimpismo va más allá, deja solamente el tema de los juegos, sino busca ir más allá, de una educación para la vida. Digamos que uno de los primeros ejemplos de lo comentado lo encontramos en ciertos modelos de la educación francesa, ¿sí? Que pregonaba el cambio social a partir de la perfección, lo que implica que hay imperfectos del intelecto y del cuerpo, corriente denominada sincretismo kubertiano, que digamos que combinó, perdón, los factores primordiales de la Olimpia panhelénica junto al desarrollo de la época del siglo XIX. Es decir, reproduce la idea griega de los juegos, pero rompe con la cosmovisión helénica para en su lugar instalar la visión moderna y con ella sus patologías positivistas. Posiblemente, pues esta, digamos, doble vía, para conseguir estas acciones positivas, Coubertin exaltó propiamente la belleza del chorus, perdón, que tenemos todos los seres humanos y que se asemeja a la representación de una eterna juventud desnuda. Y de ahí que el mismo, perdónenme aquí la pronunciación, Yves o Gilles Pierre Boulogne, aseveró que la filosofía del atleta cubertiano puede llegar a la modernización del Ganímedes. Si recordamos que era el Ganímedes, en la mitología griega fue el más bello de los seres humanos mortales, según Homero, considerado como un héroe divino originario de la Troade, y que ese privilegio se consigue mediante, digamos, una pedagogía del olimpismo que empieza a relacionarse con la educación de los valores olímpicos, no solamente para a los atletas, sino para todas las poblaciones. Por tanto, digamos que esa filosofía propuesta por el barón Pierre de Coubertin intenta dignificar el valor de la juventud que puede generar cambios y transformaciones sociales. Digamos que el estudio de la propuesta educativa de Coubertin parece afirmarse en el espíritu y la sabiduría, generado en la escuela de los deportes, por supuesto. Desde ahí recobra la importancia en el crecimiento intelectual asociado a la corresponsabilidad de ser buen ciudadano, e intenta a través del deporte, se fortalezca la formación axiológica del sujeto, por lo que su propuesta educativa, aunque parezca positivista, tiene el problema de que fácilmente se ascribe a las prácticas de disciplinamiento del sujeto propias del mundo moderno, ¿sí? En ese contexto, el olimpismo moderno, perdón, puede concebirse como un sistema centralizado que, sin embargo, se difunde en todas las escuelas de formación deportiva digamos, en buena parte del planeta, e intenta diseminar la idea motivadora de que las relaciones, tanto individuales como colectivas, deben construirse con vínculos sociales caracterizados por el respeto, la fraternidad y un sueño que debe perdurar en el tiempo, y que también comparto ese criterio, es la paz en las comunidades como, digamos, como expresión o función bioética, de los pueblos. Y como el mismo Barón Piana, ahí les dejo una cita, una frase muy bonita a mi criterio, la vamos a leer: "Oh deporte, eres la paz, estableces buenos contactos entre los pueblos, por ti aprende a respetarse la juventud y la diversidad cultural". Pero infortunadamente, esa paz se ha visto, afectada, por supuesto, en el mundo moderno, lo estamos viviendo en la actualidad de manera desafortunada, por diferentes confrontaciones sociales, políticas, económicas, inclusive hasta ideológicas y religiosas, con conflictos armados y intereses que han afectado, a la población mundial, y que cegaron por completo, la propia cosmovisión del olimpismo como filosofía. Un claro ejemplo de ello, pues voy a irme un poco más atrás, relacionándolo con los Juegos Olímpicos, fue lo que sucedió en Alemania en 1936, en la cual el mismo deporte fue utilizado como estrategia para fomentar la ideología de educación y estética nazi a nivel mundial, siendo un mecanismo de propaganda mediática del régimen hitleriano. Pero, sin embargo,
La filosofía propia del olimpismo, después de este suceso, ha continuado promoviendo una sociedad pacífica y comprometida con la dignidad humana, inspirado en propiciar por lo menos una calma pasajera durante el desarrollo de los Juegos Olímpicos muy semejante a la hechicería helénica. Se vivió en Alemania y otro claro ejemplo fue lo que sucedió en la pandemia en el año 2020, en donde inclusive no se pudieron llevar a cabo los Juegos Olímpicos en el 2020, sino hasta el 2021, y que pues obviamente en ese momento se detuvieron, digamos, en un instante muchas situaciones políticas y conflictos ocasionados por la COVID-19 y se otorgó un tiempo de tranquilidad en las justas. Entonces, si nos ponemos a reflexionar, cuando llegan los Juegos, que es la máxima expresión del olimpismo, pues se generan ambientes de paz. ¿Qué sería lo ideal? Pues que esos ambientes de paz fueran estables y duraderos. Pero digamos que otro aspecto fundamental del olimpismo moderno es continuar con esa función pacifista en pro de la vida. Por eso ya hay escuelas del olimpismo y corrientes del olimpismo, destacando la igualdad humanitaria del deporte como factor clave de toda la sociedad, como consigna de que todos los deportes son para todos, como fórmula de inclusión. Por eso es un derecho fundamental. Y aunque para el mismo Coubertin, hay que decirlo, para el varón en 1912, no fue de agrado la participación femenina en ese momento, pues claro, hay que mirar que digamos que por el tema competitivo y las condiciones culturales de inicio del siglo XX, pues no fue de muy agrado la participación de las mujeres, perdón. Esa visión progresista del olimpismo, pues dejó atrás ese mismo postulado del creador de esta corriente y pues ha generado una inclusión de género y ha promovido el deporte femenino como un eje simbólico de la modernidad. Por eso, sin lugar a duda, el olimpismo moderno sigue promoviendo la participación acertada de la mujer con iniciativas que permitan su participación no solamente desde lo deportivo, sino desde lo estructural, como en el mencionado acuerdo de moral realizado en Atlanta en el año 1996, como ustedes pueden ver en pantalla, en el cual ahí ya se quedó, digamos, por decreto de que las mujeres deberían ocupar el 20% de los puestos en consejos directivos y que esto de manera paulatina debía irse incrementando con el fin de luchar contra el sexismo digamos, en diferentes manifestaciones en el olimpismo, siendo una estrategia que evidencia el compromiso irrefutable de esta corriente con la igualdad de género, además, y la diversidad, porque ya hablamos también del deporte adaptado o deporte paralímpico, junto a la inmersión de las personas de la comunidad LGTB para participar y ocupar también cargos directivos, es decir, no solamente la esfera deportiva. Es así que el deporte es enunciado como un derecho universal de la humanidad, repito, con base a las necesidades biológicas, emocionales, vitales de cada persona que lo practica. Razón por la cual se busca tener un carácter humanitario y de bienestar a través del deporte, del arte, de la actividad física, como elementos de cooperatividad, trabajo en equipo, unión, amistad de quienes lo practican. Y un claro ejemplo es la bandera. La vemos ahí en toda la mitad de la presentación y sus 5 anillos como representatividad conjunta de los continentes de nuestro planeta. Ese movimiento, digamos, tiene énfasis en tres fuentes. Ese movimiento que vemos ahí, un núcleo, un vivero u origen y una fachada, en donde el núcleo es la persona, el origen es la educación y la fachada pues busca la paz, la pacificación de los pueblos, siendo conveniente destacar que propiamente el movimiento olímpico es una acción universal. Y ojo, no, una cosa es el movimiento olímpico y otra cosa son los comités olímpicos. En el año 1984 se creó el Comité Olímpico Internacional y se inició con el fomento de esta corriente alrededor del olimpismo con el anhelo de constituir un mundo mejor a través del deporte y sus valores. Por eso habría que decir, ¿cierto? Que el movimiento olímpico a través del Comité Olímpico Internacional y para nuestro caso concreto el Comité Olímpico Colombiano y cada país que tiene su Comité Olímpico es un dispositivo que asume y consolida el posicionamiento de la gobernanza del deporte que centra la vida como el corazón, ¿cierto?, de la filosofía del olimpismo y abre la posibilidad a que sean diversos los contextos en los que esta filosofía puede llegar a trascender. Pero bueno, ahora la intención no es solamente generar un rol discursivo, sino pues miremos que el olimpismo, cómo puede ser una fuente de educación para la vida.
Digamos que se ha logrado identificar a través de este recorrido mencionado que el olimpismo es una expresión más contemporánea que nos deja digamos, la aspiración de lograr ser una filosofía de vida, que a través de una educación axiológica y sus Juegos Olímpicos, momento cúspide del olimpismo, insisto, sea el escenario de paz perfecto para la construcción de una sociedad. Pero ¿cómo empieza eso? Desde los niños, por eso hago aquí como este esquema, hasta el adulto mayor. Porque empezando con una educación y filosofía desde el deporte, y que se pueda mantener a lo largo del paso, con la academia, con eventos científicos, con la recreación, con el mismo cuidado, pues obviamente se genera una sociedad más pacífica. Entonces, pues obviamente a lo anteriormente, digamos, descrito, el olimpismo lo proponemos como un cambio importante frente a otros modelos educativos que solamente buscan una profesionalización y una transmisión de conocimiento, ¿sí? Ya que se proyecta como una filosofía que agrupa valores como la civilidad, la libertad, el respeto, la inclusión y que son características que en definitiva se encuentran fuertemente entrelazadas con el más firme propósito de ser generadores o constructores de paz, acercándose mucho al contexto, digamos, de nuestra Facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación, junto a la filosofía de tomista de la Orden de los Predicadores, digamos que hemos tratado, porque nos falta mucho camino por recorrer, en estudiar esa filosofía olímpica, la cual congruentemente trabaja bajo la búsqueda de la verdad y siendo conscientes que el olimpismo se manifiesta como un fenómeno social, realizamos y promovemos diversas y diferentes actividades en beneficio del desarrollo del componente axiológico que dentro del marco comunitario asumimos la propuesta de Coubertin en generar una educación para la vida, porque en definitiva el olimpismo es vida. En ese orden de ideas, se puede observar que el olimpismo a través de los años, en esta breve, digamos, línea histórica que hemos trazado, ha permeado en diferentes niveles a la sociedad, estando su filosofía presente en cada una de las expresiones de la humanidad, que para el caso concreto en la educación superior acá en Colombia, y pues con nuestra universidad y nuestra facultad junto a los demás programas, porque no solamente tengo que decirlo, hay muchas más facultades acá en Colombia con programas afines que trabajamos, digamos, conjuntamente o también por otras vías, pero que en donde inequívocamente el olimpismo ha logrado influenciar indirecta o indirectamente hasta la conformación de planes de estudio, documentos maestros y la creación de programas, porque pues obviamente promovemos la calidad de vida de las personas. Por supuesto, pues obviamente apoyado desde la Academia Olímpica Internacional, como les decía, existe el movimiento, la Academia Olímpica, los comités olímpicos, que busca proponer, digamos, una educación olímpica, una educación en el olimpismo que busca el desarrollo social, mental, cultural, ético, teniendo como objetivo formar jóvenes equilibrados, mental y físicamente cooperativos, tolerantes y amantes de la paz. Una definición, digamos, otorgada por el vicepresidente de la perdón, el vicepresidente de la Universidad Franche Comté de Francia, Eric Monin, que pues, otorgó esta definición en la primera conferencia de centros de estudios olímpicos a nivel mundial y que pues obviamente nos deja ver una obra que realizan los padres de la comunidad de los órdenes de los predicadores, la universidad y nuestra facultad. En ese orden de ideas, como conclusiones, el olimpismo ha sido un proceso humanístico en todo su momento, tanto clásico como moderno, que intenta fomentar la cultura de la paz. Y creo que no se ha alcanzado, no se ha cansado de intensificar esa tarea, así sigan existiendo inconvenientes y problemas y conflictos sociales, y que pues obviamente busca un desarrollo sostenible, una conciencia, un principio ético y corresponsabilidad de las naciones que impulse el cuidado de la vida, entendiendo también el olimpismo como un fenómeno dinámico, constante, que a lo largo de los años ha cambiado, se ha transformado y evolucionado en pro de entregar a todos los países en llegar a las comunidades sin distinción de género, raza o edad. Por eso, pues digamos que es necesario que el olimpismo sea asumido como una filosofía de vida, no como solamente los juegos, y que, digamos, su noción contemple estas dos vertientes, como movimiento
que se encuentra inmerso en el día a día y que su máxima expresión son los Juegos Olímpicos. En otras palabras, el olimpismo es una de las tendencias actuales de la humanidad para la concreción del movimiento olímpico, la Academia Olímpica, los comités olímpicos de cada país, que tiene como objeto una contribución de una sociedad más justa, pacífica y diversa. Digamos que pues ese ha sido un recorrido que nos hemos propuesto en seguir estudiando la filosofía del olimpismo. Muchas gracias, de verdad, doctor Oscar Aparicio, por la invitación. Estoy atento a responder cualquier inquietud o pregunta que ustedes tengan. Dejo mis correos de contacto para seguir en esta red de cooperación académica. Un saludo desde Colombia para todos nuestros asistentes a este magno evento, a este sexto Congreso Internacional. Un saludo para todos y para todas y pues bueno, quedo atento a sus inquietudes.